Hacía tiempo que no le escuchábamos, pero Santiago Abascal ha concedido una entrevista y vuelve a sembrar la polémica con su nueva propuesta. Quiere que todos los españoles sin antecedentes penales y en pleno uso de sus facultades puedan tener un arma en su casa para defenderse. Que los españoles en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa y puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida. Nos sorprenden estas declaraciones de Santiago Abascal porque en 2017 ya reconoció que siempre lleva un arma encima, pero ahora incluso asegura que si sus hijos se lo pidieran, también les compraría una. Claro, si muestran interés por este deporte, no veo por qué no. El líder de Vox pretende que los ciudadanos puedan hacer uso libremente de su arma en situaciones de amenaza real, dice, sin que tengan que enfrentarse a un infierno judicial por ello. Pero ¿les parece esto buena idea a los españoles? ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Pues yo me sentiría sinceramente mucho más insegura, porque al final que todo el mundo tenga un arma en su casa, pues no iría segura por la calle. No, porque si no vamos a estar peor que los Estados Unidos. No, porque un día un niño coge una pistola y empieza a matar a todos los niños en el colegio, es que no me parece normal. Que a mí Vox no me mola nada, la verdad. En plan, estoy totalmente en contra de eso. No es una solución para acabar con la delincuencia. Creo que se debe invertir más en educación, en seguridad ciudadana y nacional, y no tanto en la propia libertad individual de tener un arma en casa y no tener control ciudadano sobre ello. Qué miedo que los portavoces de la Por Ellos quieran también repartir armas, sobre todo entre los suyos. Esta mañana, tras las declaraciones de Santiago Abascal, que nos han estremecido a todos, donde defendía que la gente tiene que ir armada, resulta que los periodistas de la corte inmediatamente han dicho a ver cómo buscamos distraer la atención, y han intentado buscar similitudes con unas declaraciones de Pablo Iglesias cuando era profesor de Ciencia Política. Estaba presentando La Tuerca el 7 de noviembre de 2012. A ver si pueden meter un poquito de ruido para que nos olvidemos de la barbaridad de estos neofranquistas. Nunca tantos constitucionalistas en España entendieron tan poco de constitucionalismo. En este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar, por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Están algunos tan acostumbrados a políticos que no se escriben ni sus libros, ni sus tesis, ni sus másters, que en cuanto Pablo Iglesias reflexiona como profesor sobre el constitucionalismo americano, actúan como cuando el clásico echaba margaritas a los cerdos. Iglesias, como decía, en 2012, como profesor de Ciencia Política, estaba reflexionando sobre el significado de la segunda enmienda de 1791 y el derecho a portar armas como manera de defender la soberanía nacional de un país, no el derecho de locos armados a buscarse la justicia por su mano. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Hablaba Aristóteles de política y política degenerada, claro, y es lo que intentaba explicar Pablo Iglesias. El que dementes usen armas para asesinar a gente tiene que ver con una sociedad enferma que hace un uso torticero de su constitución, como los ladrones o los violentos de la derecha. Porque el derecho a portar armas no nació en Estados Unidos para que pistoleros mataran inocentes y tampoco para que nadie se tomara la justicia por su mano. No, nació con una referencia a la idea del pueblo en armas contra cualquier dictadura, monarquía o tiranía. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Claro, los monarcas siempre han sido los jefes de las Fuerzas Armadas. También en España, y lo pone en nuestra Constitución, una herencia desde Fernando VII y, por supuesto, de Cánovas del Castillo. Y han querido que las armas estén en manos de nobles o de mercenarios. Lo querían los Borbones franceses y por eso la Comuna de París de 1871, igual que la Revolución Francesa de 1789, dijeron que para construir la democracia necesitaban el pueblo
en armas, porque solo el pueblo salva al pueblo, colectivamente, no individualmente. De hecho, los comuneros del 71 disolvieron el ejército y repartieron armas, igual que la gente que en 1936 los demócratas fueron a los cuarteles a por armas para defender la República. Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el Partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios. Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Pero cuando el ejército es constitucional, las cosas cambian. En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, en un Estado social, no puede haber ninguna violencia que no esté sometida a la ley. Claro. Y resulta que la segunda enmienda no se entiende como algo que autoriza la violencia individual. No, esa es la maldita perversión de los derechos que ha mercantilizado cualquier ámbito de nuestra vida, porque el ejército, por ejemplo, en Estados Unidos, no es un ejército de patriotas, es un ejército de mercenarios en su mayoría. En fin, que al final una cosa que nació para defender la democracia se ha convertido en una locura donde gente, casi siempre de extrema derecha, dedica ese derecho a portar armas a asesinar a los demás. Y por eso lo sensato es que la gente no pueda portar armas, porque ese derecho se ha pervertido. El derecho a portar armas solo debiera entenderse como la corresponsabilidad colectiva en la defensa de la sociedad, es decir, como pueblo en armas. Pero en la enferma sociedad norteamericana, ese derecho va contra los que quería defender, es decir, que se vuelve en contra del propio pueblo. Y Abascal, no os olvidéis, va por ahí con pistola, mientras que Pablo Iglesias va por ahí con ideas. Aunque es verdad que gente como Abascal y los medios de comunicación no entienden nada de constitucionalismo y en cambio sí, y mucho, de golpes de Estado. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda por liberar a nuestros 3 compatriotas, lo haría sin la menor duda.